Buenas noches, hermanos. Gracias por sintonizarse con nosotros hoy. Soy Mirta Molina y el mes de mayo es el mes en el cual se reconoce la salud mental y hoy estaré hablando sobre este tema. Entonces, gracias por estar con nosotros. He titulado el mensaje de esta noche como Una mente sana. Y quiero comenzar leyendo en el libro de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 3 al 8 nos dice: Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Y al acordarme de tus lágrimas, siento deseo de verte para llenarme de gozo, trayendo a la memoria no fingida que hay en ti. Versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Hermanos, cuando pensaba en dar este pensamiento, pensaba en todos los lindos versículos y historias de la Biblia que realmente reflejan mujeres y hombres que fueron fuertes, que tenían una mente fuerte, una mente sana en el Señor. Y yo creo que una persona que fácilmente viene a nuestra mente es el apóstol Pablo. Y vemos en esta carta, el tono de esta carta es una de más personal, de más intimidad, en el cual le escribe a su hijo de la fe, a Timoteo, y le está escribiendo desde una prisión. Y le primero comienza dejándole saber cuánto piensa en él y que ora por él de día y de noche. Y también refleja, recordándose tal vez de la última despedida de ellos. La Biblia no nos dice, pero se recuerda cuando Timoteo llora y derrama lágrimas. Y el solo pensar en eso, el apóstol Pablo se llena de gozo y siente que lo quiere ver. El versículo que me quiero enfocar y para el tema que me voy a enfocar hoy son las palabras que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, y son palabras que tienen el mismo poder y autoridad para nosotros en este día, en el cual realmente vemos que dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Y menciona tres cosas que sí el Señor nos ha dado: de poder, de amor y de dominio propio. Sabemos que este último año ha sido un año histórico para nosotros. Desde marzo del año pasado, la segunda semana, comenzamos a vivir una situación en los Estados Unidos, y meses antes, al principio del año, ya se desarrollaba a nivel mundial lo que es la pandemia. Y sabemos que realmente ha tenido un impacto muy grande en la vida de cada uno. Si tomáramos el tiempo y cada persona pudiera compartir, cada uno pudiera hablar de cómo la pandemia le ha afectado a un nivel personal, familiar, a sus seres queridos, ¿no? Pero es importante saber que no solo nos ha impactado tal vez en finanzas, en salud, en la área de salud mental, pero que nosotros ya estábamos, las estadísticas nos muestran que ya estábamos teniendo incrementos de personas con problemas de salud mental en los Estados Unidos. He aquí incluido algunas estadísticas para poder compartir con ustedes. Los Estados Unidos es uno de los países que tiene el porcentaje más alto de personas con problemas de salud mental. Otros países que ocupan posiciones altas son los países de China, India y también el país de Brasil. Aquí en los Estados Unidos vemos que una de cada 5 personas padece y es diagnosticada con una enfermedad de salud mental cada año, y que realmente tiene un impacto muy grande en la vida de la persona. Están
personas que tienen problemas de salud mental o un estreses muy altos en su vida están en un 40% más alto de tener diferentes problemas de salud, lo que es cardiovascular, diabetes, dolores de cabeza, migrañas y enfermedades gastrointestinales. He incluido también otras estadísticas que nos muestran el impacto que la pandemia tuvo en la salud mental aquí en los Estados Unidos. Hicieron una encuesta de 60,000 personas y compararon tres diferentes periodos de tiempo. Y hicieron preguntas en las cuales las personas contestaron cómo se habían sentido por aproximadamente una semana. En amarillo vemos cómo las personas, cuántas personas reportaban sentirse con ansiedad o con depresión o una de las dos. Entonces el amarillo nos habla del año antepasado, del periodo de enero a junio del 2019. Vemos en rojo nos habla del año pasado y es 2 meses después que comienza la pandemia y realmente somos afectados aquí en los Estados Unidos y vemos que los porcentajes incrementan significantemente y lo vemos en todas las diferentes áreas, lo que es la ansiedad, la depresión o las personas reportan que es uno o el otro. Y de ahí vemos como esa segunda parte de la pandemia. Yo creo que muchos pudiéramos acordar que vivimos como en la primera parte, ¿no? Que fue como del mes de marzo al mes de junio, donde es como inicialmente ese primer impacto, adaptarnos. Sabíamos que estábamos viviendo un momento histórico, que no, la última vez que se había vivido era hace 102 años. Muchos de nosotros tal vez ni sabíamos tal vez habíamos escuchado la palabra pandemia, pero ni sabíamos bien a qué se refería, ¿no? Entonces tenemos como esa segunda ola que comienza como en el mes de octubre, noviembre a diciembre, en los meses del invierno, y sabemos que estos meses recién también fueron de gran impacto, y ese es el color que vemos en morado, y vemos que aún los porcentajes aún fueron aumentando más. Hoy quiero enfocarme sobre 2 áreas, 2 enfermedades en el área de la salud mental, lo que es la depresión y lo que es la ansiedad. Y también lo queremos ver a la luz de la palabra, ¿no? Cuando hablamos de depresión, hablamos de pensamientos y emociones que afectan la manera que nos sentimos, en la manera que pensamos. Sabemos que hay emociones que son tristeza y la depresión. Entonces vamos a hablar un poco sobre la diferencia entre esos dos. La tristeza es algo que todos lo sentimos, son emociones temporarias que podemos sentir por situaciones que se dan en el diario vivir, diferentes estreses. Puede ser que no dormimos bien o nos dimos cuenta que teníamos que ir al trabajo y había un problema con el carro o una situación familiar, un malentendido, pero son situaciones en el cual las personas pueden continuar con su diario vivir y usualmente son pensamientos y sentimientos que se van de su propia cuenta, realmente no interrumpen el diario vivir de la persona. La depresión es algo mucho más severo. Realmente para una persona ser diagnosticada con depresión requiere un periodo mínimo de 2 semanas y vemos en el cual lo que la persona está sintiendo es mucho más severa, impacta mucho más la vida de la persona. Quiero dejarles saber que en los Estados Unidos, 1 de 10 personas, las estadísticas nos muestran que son impactados por la depresión. Es un diagnóstico más común y más frecuente en la vida de las mujeres. Y en el grupo que ocurre con más frecuencia son personas entre 18 y 29 años.
y sabemos que esa es una etapa clave en la vida. A los 18 años aquí en los Estados Unidos, la mayoría de las personas se están graduando de la escuela secundaria y es una etapa de muchas transiciones también en la vida, sea el ir a la universidad o el trabajar o el casarse o el salir fuera de la casa de los padres. Entonces ese es el grupo donde vemos que está en más alto riesgo de depresión. El grupo que sigue son personas de 45 a 64 años. Y hoy quiero compartir con ustedes algunas de las síntomas de la depresión. Una de las cosas que vemos afectadas es el estado de ánimo de la persona. Usualmente se ve por más de ese periodo de 2 semanas que una persona se siente irritable, malhumorada. Hay un cambio a cómo es su temperamento usual o su actitud usual. Una de las áreas también que es muy afectada es la área del sueño. Y usualmente se ven uno de 2 extremos, sea que la persona le cuesta reconciliar el sueño o estar dormido, o el contrario, la persona pasa durmiendo por largos periodos de tiempo, más de lo que usualmente acostumbra. Otra área donde se ven muchos cambios cuando hay depresión es cambios grandes en el apetito. Hay personas que se les quita el apetito y hay otras personas que es el contrario y sienten mucha necesidad de comer y es diferente a lo que la rutina que usualmente llevan. Una síntoma principal es la falta de energía. Usualmente las personas se sienten cansadas, se sienten fatigadas y pueden haber sentimientos de culpabilidad o de sentirse que tal vez son inútiles, situaciones que tal vez han lidiado en el pasado y han sentido en algún momento paz, lo han resolvido internamente, puede ser que comienzan a sentir de nuevo culpabilidad por algo una experiencia, un error, algo que han vivido en años anteriores. Usualmente cuando está la depresión también hay dificultad de concentrarse. Entonces, sea ver un programa o leer, es dificultoso para la persona. Usualmente también hay cambios de movimiento. Hay personas que sus movimientos tienden a ser más lentos y es algo notable a aquellos que están a su alrededor. O es lo opuesto, personas pueden sentirse en un movimiento continuamente y muchas veces es por la intranquilidad que tienen por dentro. Una de las señales más grandes cuando hay depresión es que la persona pierde interés en actividades que antes disfrutaban o que antes les gustaba. Entonces, supongamos que una persona tal vez le gustaba hornear o cocinar o comer en la mesa con la familia o salir en familia y la persona no desea hacer eso o cosas que eran de interés, un hobby, y la persona realmente eso ya no le trae alegría, puede ser otra señal también. Las personas pueden tener sentimientos de desesperanza o abandono, y cuando el peligro con tener la desesperanza, falta de esperanza, pues sabemos que es lo opuesto a lo que el Señor nos ha prometido, ¿no? Porque las metas que ponemos diariamente, cada semana, mes, es la esperanza del día de mañana. Las metas que vamos a cumplir, lo que vamos a lograr en el Señor, lo que vamos a hacer como individuales, como familias. Entonces, si la persona siente por mucho tiempo esa falta de esperanza, y la depresión es muy fuerte, aún puede llevar a pensamientos repetitivos de muerte o suicidio. Es importante saber que los niños también pueden sentir depresión y en ellos se puede manifestar en una manera diferente. Sí puede haber la falta de concentración en la escuela, pero pueden
desobedecer más a sus padres, entonces se ve como más esa rebeldía con sus padres, les puede afectar en el sueño, en el comportamiento. La Biblia y la depresión, algo que es tan importante, ¿no? Yo en mi trabajo secular y diario trabajo mucho con personas que están padeciendo de depresión y ansiedad. Y en el trabajo que hago, algo que me doy cuenta es que mucho de lo que yo doy como consejera, yo lo traigo de lo que yo considero que es el verdadero libro de vida, ¿no? De esperanza, que son las Escrituras. Entonces sabemos que la psicología ayuda en muchas maneras, pero que realmente el psicólogo de psicólogos es nuestro Señor Dios, ¿no? Y sabemos que donde la medicina y la psicología es limitada, sabemos que realmente es donde el Espíritu Santo comienza a obrar y traer cambios. Entonces hay tantos versículos bíblicos que nos hablan de las promesas del Señor. Hoy, por razones de tiempo, solo incluí estos 3. Y tenemos aquí en Isaías 40:31, y es la traducción en lenguaje actual. Dice: pero los que confían en Dios siempre tendrán nuevas fuerzas. Podrán volar como las águilas, podrán caminar sin cansarse y correr sin fatigarse. Y aquí vemos que el profeta Isaías está hablando al pueblo de Israel, y el solo leerlo nos podemos es como un versículo que trae mucho a la imaginación, a uno poder visualizarse, ¿no? Sabemos que estas son promesas que el Señor nos ha dado, y cuando hay momentos difíciles en nuestra vida, el tener nuevas fuerzas es exactamente lo que necesitamos, ¿no? El poder caminar cuando nos sentimos cansados es exactamente lo que necesitamos. El correr cuando nos sentimos fatigados, eso es algo que solo el Señor puede traer eso en nosotros. Solo el poder del Espíritu Santo puede darnos esas fuerzas. Y creo que muchos estamos de acuerdo que en esta segunda parte de la pandemia muchos nos hemos sentido fatigados. Para muchos pensábamos tal vez que esta situación iba a durar por pocos meses. Pensábamos que como ya había venido la primera ola y que conforme los meses pasaran, tal vez las cosas iban a mejorar. Y muchas veces cuando estamos enfrentándonos a diferentes situaciones, estreses en nuestra vida y duran por periodos más largos de tiempo, viene a ser un reto para nosotros en nuestra humanidad. Entonces, esta es una promesa del Señor para nosotros. También vemos en Filipenses 4:8, dice: finalmente, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo que merece respeto, en todo lo que es justo y bueno. Piensen en todo lo que se reconoce como una virtud y en todo lo que es agradable y merece ser alabado. Nosotros diariamente somos bombardeados con malas noticias. Más que nunca, el acceso a la tecnología nos permite no solo escuchar lo que está ocurriendo en India, en otro país, pero podemos ver imágenes en vivo en ese preciso momento. Entonces, muchas de estas noticias nos pueden cargar, nos pueden abrumar, nos podemos sentir que hay tantos lugares, personas que están de luto, situaciones dificultosas, ¿no? Y no solo es internacionalmente, dentro de los Estados Unidos. Ocurre un incidente, un accidente, vemos imágenes y la mayoría de nosotros, esas imágenes se quedan con nosotros visualmente. Entonces, hermanos, es tan importante, aquí el apóstol Pablo le dice a los cristianos en Filipenses: en esto deben de pensar, en esto deben de meditar, ¿no? Y yo sé que este es un versículo que para mí, una de las razones que lo incluí es porque es algo que yo me he cogido en mi vida
personal, cuando han habido muchas malas noticias o pensamientos dificultosos o situaciones dificultosas, cuando yo medito en todo aquello que es verdadero, ya mi mente comienza a cambiar. Porque sabemos que lo que pensamos muchas veces se puede convertir en lo que sentimos, y lo que sentimos afecta a nuestro cuerpo y nuestra identidad. Entonces, hermanos, todo aquello que merece respeto, eso es agradable delante del Señor, todo lo que es justo, todo lo que es bueno. Entonces, si nos enfocamos en todo aquello que es negativo, lo tenemos que tener por seguro que va a impactar cómo nos sentimos y cómo pensamos. El tercero vemos Juan capítulo 10, versículo 10. Cuando el ladrón llega, se dedica a robar, matar y destruir. Yo he venido para que todos ustedes tengan vida y para que la vivan plenamente. Estas son palabras que Jesús está hablando en este capítulo, y vemos que al principio del capítulo Él está hablando que Él es el buen pastor. Y si tuviéramos tiempo y pudiéramos ver los capítulos anteriores, vemos que Jesús hace unos milagros increíbles, sana a un hombre que es ciego de nacimiento. Sin embargo, los fariseos están preocupados, pero miren el día que lo hiciste, en el día de descanso. Imagínense ustedes ser ciegos toda la vida, tener un momento que es impactante, transformante, y los fariseos comienzan a preocuparse en otros detalles. Bueno, ¿realmente será que lo hizo? Y segundo, ¿por qué lo hizo en el día de descanso, no? Entonces es cuando el Señor comienza a dirigir a estas palabras a los que están alrededor de Él, y en parte es una referencia a los que eran como falsos maestros en ese tiempo. Y Él estaba dando a entender, hay falsos maestros que han venido a robar esas ovejas, han venido a confundir, ¿no? Pero también vemos el significado espiritual, porque el que realmente ha venido a robar, a matar y a destruir, sabemos que es el enemigo de nuestras almas. Entonces, lo que vemos en el área de la psicología es que reconoce lo que ocurre en el natural, mas no podemos negar que hay un mundo espiritual. No podemos negar que estamos peleando guerras espirituales contra fuerzas opuestas, contra principados, ¿no? Entonces es bien importante saber, hermanos, que cuando nos sintamos que vienen pensamientos a nuestra mente que nos quieren robar la paz, que quieren robar la paz, la armonía entre nuestras familias, que quieren matar sueños, que quieren destruir nuestros matrimonios, nuestros hogares, nuestros hijos, nuestros cuerpos, es importante que sepamos que el Señor nos ha dicho, no, yo he venido. Esta es una promesa que yo le estoy dando a ustedes. Yo he venido para que ustedes tengan una vida y que la tengan en abundancia, que la tengan plenamente, que sus canastas sobreabunden, que los vean a ustedes vean que ustedes están en victoria, y ustedes tendrán tanto que hasta podrán dar a otros. Hermanos, también quiero compartir sobre el tema de la ansiedad. Muchas veces cuando las personas están lidiando con la depresión, en muchos casos son con situaciones que han pasado en el pasado. Son situaciones del pasado, traumas del pasado, expectaciones que no se dieron en el pasado, metas que no se cumplieron, frustraciones. Pero cuando estamos hablando de la área de ansiedad, la ansiedad siempre tiene que ver con el presente y el futuro. Tiene que ver mucho con emociones y pensamientos del futuro. Y son situaciones en las cuales nos adelantamos y tenemos muchas preocupaciones. El qué será. Y si esto ocurre, ¿qué será de esto? ¿O qué va a pasar con esto? Entonces, en la área de ansiedad, aquí también vemos un listado de síntomas que las personas pueden tener. Puede haber una preocupación excesiva.
pensamientos intrusos, algo que uno dice, yo ya no quiero pensar en eso, pero uno se levanta desde la mañana y tiene ese pensamiento de preocupación. Está en su trabajo y está preocupado por eso. Es tiempo de ir a dormir y de nuevo son pensamientos intrusos y temores del futuro. De nuevo vemos esa característica o síntoma de estar irritable. Cuando hay ansiedad, la persona se puede sentir intranquila, nerviosa, sentir agitación, tensión en el cuerpo, usualmente mucho en los músculos de la espalda, en la nuca, y en una de las áreas también que vemos donde se manifiestan mucho los síntomas de ansiedad es en nuestro sistema digestivo. Muchas veces las personas creen que tal vez que fue algo que comieron o que algo les cayó mal, pero realmente son situaciones de mucha preocupación y muchos temores. También pueden haber sensaciones que hay un peligro inminente, que si esto pasara, y si aquello pasara y puede causar pánico o uno hasta sentir esto fuera catastrófico si esto pasara. Fatiga o cansancio, dificultad también para concentrarse, problemas en el área del sueño. Y hay personas que desarrollan ansiedades o temores a situaciones específicas, entonces las evaden. Y hay un sinnúmero de ellas. Por ejemplo, uno de los temores más grandes es hablar públicamente y sabemos que muchos de nosotros evadimos esas situaciones. Para otras personas pueden ser viajar por avión o estar en el agua o en el mar o ciertos animales y cosas así. Entonces, lo que tenemos que tener mucho cuidado con los temores es que se multiplican, ¿right? Y sabemos que realmente la Biblia nos habla que el día de mañana no es de nosotros, y que no nos debemos de preocupar del día de mañana, que si el Señor cuida de las aves, Él cuidará de nosotros. Entonces vemos en muchos versículos bíblicos cómo el Señor nos enfatiza el vivir el día de hoy. Yo creo que todos nos podemos identificar con tener más temores en la pandemia. Y muchos de nuestros temores han sido válidos. Hemos escuchado, muchos de nosotros tal vez hemos tenido miembros de nuestra familia que han estado gravemente enfermos, que han estado en el hospital, que han perdido aún la vida. Y sabemos, los que creemos en el Señor, sabemos que el Señor tiene nuestras vidas bajo su control. No somos como los del mundo que somos como las olas del mar que van y vienen, y es bien importante el poder depositar eso delante del Señor. Algo que me gusta también cuando en los versículos que le escribo, que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, le dice, mira, cuéntales que yo estoy en la prisión y háblales y que no te vaya a dar pena. Imagínense, hermanos, corto tiempo después el apóstol Pablo lo matan, ¿no? Entonces él muere, pero imagínense los temores que él pudo haber tenido y cómo él lucha por tener esa mente sana, cómo él lucha por tener ese poder de amor en el Señor. No lo hace por sus propias fuerzas, no era un superhéroe, era un hombre común y corriente como todos nosotros, pero vemos cómo él no solo se fortalece a sí mismo, pero fortalece a su hijo en la fe. Y aquí vemos unos versículos bíblicos sobre la ansiedad. En el libro de Juan, capítulo 14, versículo 27 nos dice, le doy la paz, mi propia paz, no es como la paz que se desea en este mundo. Otras versiones no es como la paz que el mundo la da. No se preocupen ni tengan miedo por lo que pronto va a pasar, ¿no? Y esa es una promesa para todos nosotros, ¿no? Entonces Jesús aquí le está hablando a sus discípulos. Él les está dejando saber que después de estar con ellos por varios años ya no iba a estar, pero Él les decía, ¿saben qué? Yo les voy a mandar al Consolador.
El Consolador estará con ustedes todos los días de su vida. No teman. Y estas palabras son tan poderosas porque realmente esta sociedad nos quiere dar la paz. Nos promete dar la paz. ¿Right? Bebe y sale con tus amigos y vas a tener paz. Usa la última moda y vas a tener paz. Si te siguen 1000 personas en las redes sociales, eso te va a traer más paz porque eres amado. Entonces, hay muchos mensajes que son dados a nosotros sobre una paz que es temporaria. Y cualquiera de nosotros que ha sentido eso, sabemos que la paz del mundo es basada en circunstancias, ¿no? Esa es una paz que viene, dura poco tiempo, pero aquí estamos hablando una paz en un nivel sobrenatural, una paz que viene de parte de Dios, una paz que nos trae el Consolador. Aquí hay otro versículo bíblico en Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6, donde dice: pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará. Entonces, estas son palabras en el cual un padre le está dando consejos de sabiduría a un hijo. Ese es el formato en el cual este capítulo es escrito en Proverbios. Entonces vemos que realmente la confianza en el Señor es la clave, no en todo el conocimiento que nosotros sepamos. Y muchas veces, no sé de ustedes, pero a algunos de nosotros nos gusta mucho la información. Yo soy ese tipo de persona y eso es algo que yo siempre lo estoy rindiendo al Señor, porque yo escucho algo y yo tengo que leer una media hora o una hora sobre el tema para asegurarme y entender lo que pasó y cómo pasó, como de 4 o 5 diferentes puntos de vista, ¿no? Entonces sabemos que está bien enterarnos, sabemos que está bien uno saber los acontecimientos, pero el conocimiento humano y la opinión humana tiene sus limitaciones. Sabemos que servimos a un Dios Rey soberano, que si Él dice que esto va a pasar mañana, así pasa, ¿no? Con todo el conocimiento que tenemos aquí en los Estados Unidos, sí se había hablado en algunos años anteriores que había la posibilidad de la pandemia, pero vemos cómo esta situación se va desarrollando aún con todos los avances tecnológicos que hemos hecho y el impacto que tiene. Y vemos que esa segunda parte de estas palabras que este padre le dice a su hijo: mira, toma en cuenta a Dios en todas tus acciones. En otras palabras, no tomes una decisión sin orar, no tomes una decisión en realmente en pensar qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. En el último versículo acá, Proverbios 12:25 dice: la angustia causa tristeza, pero una palabra amable trae alegría. ¿Cuántas veces no hemos recibido una noticia fuerte para nosotros? Aún lo sentimos inmediatamente en todo nuestro cuerpo. Puede ser que se nos quite el hambre, se nos quite el deseo de compartir con otros. Entonces aquí también vemos que el rey Salomón reconoce: la angustia es algo fuerte. La angustia causa tristeza y dependiendo de las noticias hay situaciones fuertes que muchos de nosotros puede ser que nos estemos enfrentando, ¿no? Y la importancia de una palabra alegre. Y para mí esto nos habla de la importancia de la coinonía como hermanos en el Señor. La importancia de también saber con quién hablar y en el momento de poder hablarlo, porque yo misma he experimentado en mi propia vida situaciones muy difíciles. Viene una persona y les recuerda a uno de una promesa del Señor. Es como que el Señor los usa para dar aliento, y al contrario, hay situaciones donde uno tal vez ya se siente angustiado, se siente con tristeza, se siente cargado, y vienen otras palabras y lo que hacen es aumentan esa angustia, aumentan esa tristeza. ¿Cuáles son algunas situaciones que nos afectan? Realmente
nosotros somos afectados en lo natural por diferentes situaciones a nuestro alrededor. Puede ser que seamos afectados por nuestra salud, situaciones en nuestro trabajo. Para muchas personas, las finanzas, sabemos que las finanzas pueden causar mucho estrés, preocupación en nuestra vida. Las opiniones de otros, para muchos eso es causa de mucho estrés. ¿Qué opinan otros de mí? ¿Será que otros opinan que yo he hecho esto bien o que he hecho esto mal? Otras cosas que pueden causar situaciones de estrés o afectarnos son la relación entre la familia o relaciones sociales. Puede ser conflictos conyugales, situaciones con nuestros hijos con nosotros, o aún nuestras familias extendidas, primos, hermanos. Muchas veces también cuando amamos a nuestros seres queridos, si vemos que otros están sufriendo, nosotros también sufrimos, nosotros también nos sentimos tristes. Y también nos pueden afectar las opiniones que nosotros tenemos de nosotros mismos. Muchas veces nosotros somos como un obstáculo para nosotros mismos. Tenemos limitaciones, nuestros temores, inseguridades que batallamos. Son ejemplos de situaciones que nos pueden afectar. Áreas que son impactadas por la salud mental, vemos que somos impactados y hay un efecto en diferentes niveles. A nivel individual, cuando estamos con muchos estreses, cuando estamos con depresión o ansiedad, puede afectar nuestra salud. Es una de las primeras áreas que vemos. Algunos de los estudios nos dicen que el 60 al 70% de las razones que las personas van al médico, a la raíz de eso es el estrés. Entonces vemos el impacto tan grande que puede tener en la persona individual, ¿no? Puede afectar la persona en su nivel de motivación, la calidad de su trabajo. A nuestros niños, muchos niños pueden ser afectados en sus estudios, falta de motivación de conectarse virtualmente, hacer su trabajo, el cuidado propio de uno. Vemos que también otra área que es impactada es la familia, porque sabemos que cuando hay algo que está ocurriendo con un miembro de la familia, toda la familia lo siente. Y cambia dinámicas familiares, ¿no? Entonces puede causar más estrés, preocupaciones, conflictos, etc. De ahí vemos el impacto a nivel de la comunidad. Lo vemos en nuestras iglesias, porque lo que es reflexionado en un nivel individual, un nivel en familia, entonces se traen esas necesidades a la iglesia, ¿no? Entonces vemos también, por ejemplo, yo trabajo en escuelas secundarias y vemos ese impacto. Los estudiantes muchas veces no se pueden concentrar en la materia porque han habido problemas en casa o porque han habido traumas o tal vez casos de reunificación. Tenemos muchos estudiantes en el cuales tal vez no han visto a sus padres por 5 años, 10 años, 12 años y se presentan muchas situaciones, así como es para el padre, como también son para los hijos. Tal vez los padres tanto que añoraban ser reunificados con sus hijos, o los hijos que tanto añoraban ese abrazo y estar con sus padres y no se cumplen esas expectaciones, ¿no? Entonces vemos como otros sistemas a nivel de comunidad, sistemas judiciales, también son impactados. Entonces, y también a nivel mundial. La depresión es la causa principal de capacidad en todo el mundo. Entonces es la razón número 1 por la cual las personas se clasifican como estar discapacitados, y también causa, como sabemos que en nuestros países se mide todo por pérdida de dinero,
a nivel mundial causa como una pérdida de $1 trillón de productividad, porque cuando las personas no se sienten bien, afecta su trabajo también para poder ser productivos. Ahora viene una parte muy práctica de la enseñanza, estrategias para el cuidado personal. ¿Qué podemos hacer? Hemos hablado sobre cuáles son los síntomas, por qué ocurren, a quiénes impactan, y he incluido cosas muy prácticas que podemos hacer. Para nosotros, obviamente, la búsqueda espiritual es lo primordial como cristianos. Sabemos que esa conexión con el Señor es clave. Devocionales de la Biblia. Hay tantas maneras de poder hacerlo, aplicaciones. Hay otros que prefieren leer el libro publicado, la Biblia. Hay aplicaciones que hasta al correo electrónico de uno le mandan el versículo del día, pero la palabra del Señor, esas devociones diarias nos mantienen conectadas y realmente nos recuerdan de cuáles son las promesas del Señor. Si nuestra mente es consumida con todo lo de este mundo, entonces nuestros pensamientos van a ser como el mundo. Pero si somos influidos por el Espíritu Santo, por la palabra del Señor, nuestro vivir, nuestro hablar, nuestras decisiones van a ser reflectivas. Alabanzas. ¿Cuántos sabemos que cuando escuchamos alabanzas sentimos el mover del Espíritu Santo? Podemos estar en nuestros trabajos, en nuestros carros. Cambia las atmósferas en nuestras casas. La oración. La oración es un tiempo en el cual nosotros podemos hablar con el Señor, y también hay momentos de callar en la oración donde estamos esperando que el Señor nos hable a nosotros, donde el Señor nos ministre a nosotros. Una parte bien importante de la oración es que muchas veces estamos pasando circunstancias y no sabemos exactamente por qué es que las cosas no están marchando bien, ¿no? Entonces sabemos que el Espíritu Santo intercede por nosotros a niveles de lo más profundo de nuestro espíritu, nuestras almas inconscientes. El Espíritu Santo gime, clama, y áreas que tal vez ni somos conscientes, heridas, situaciones que nos han afectado, tal vez resentimientos contra otras personas. Viene el Espíritu Santo y trae convicción de eso. Escuchar mensajes o tal vez un corto pensamiento que nos recuerde, ¿no? Y de ahí es importante combatir pensamientos negativos con la Escritura. Muchas veces, también cuando pensaba en la enseñanza de hoy, uno puede hablar de otras personas, pero también uno mismo ha vivido ciertas circunstancias, ¿no? Y una cosa es hablar de un tema y otra cosa es uno vivir un tema, batallar en su propia vida, ¿no? Entonces yo sé que yo estuve muy reflexiva el día de hoy y pensaba, cuando yo he tenido muchas preocupaciones, algo que ha sido muy importante en mi vida es un rendimiento continuo al Señor. Lo rendí, pero si me siento preocupada de nuevo en la noche, lo rindo de nuevo y el próximo día. Entonces, y continuamente pensando en todo aquello que es verdadero, contrario a cualquier mentira o oposición del enemigo. Entonces, esas son unas estrategias espirituales. Ahora vamos a lo muy práctico del diario vivir, hacer ejercicio. El ejercicio es una de las maneras número 1 de combatir depresión y ansiedad. Es una manera saludable, en el cuerpo se sana a sí mismo, aunque sea 20 minutos. Y cada persona debe de hacer lo que disfrute. No hay como un ejercicio en específico que es el mejor. Si a alguien le gusta caminar, si a otra persona le gusta la natación. Pero es muy importante. Recuerden también, hermanos, que lo que ustedes hagan, sus hijos lo están observando. Si sus hijos están observando mucha angustia, mucha preocupación, mucho temor, estar muy aislados, ténganlo por seguro el impacto que también eso tiene sobre ellos. Y algo que ha impactado mucho en este año es que
hemos estado en cuarentena o hemos tenido que estar aislados. Es importante saber que el gobernador de nuestro estado nunca cerró los parques porque sabía que esta parte era bien importante. Y en Maryland tenemos uno de los parques más lindos, entonces, y es gratis poder ir. Hacer cosas que uno disfrute. Cada uno de nosotros tenemos diferentes intereses, diferentes talentos, cosas muy propias y aún dentro de la familia es saludable que cada persona tenga sus propios intereses, talentos innatos. Es importante hacer esas cosas, disfrutar de esas cosas. Dormir lo suficiente. Cuando no estamos durmiendo lo suficiente, tiene un impacto muy grande en nuestra salud. Y vimos que en la área de depresión, ansiedad, estrés, contribuye y puede causar que eso se vuelva más severo también. Entonces, tener como una hora que uno se duerme cada noche y que sea un tiempo relajante, que no hayan discusiones o tocar temas delicados media hora antes de dormirse. No es el momento de hablar de un tema financiero. Right? La mente debe de descansar y por lo menos 2 horas antes que uno va a dormir ya hacer como esa preparación para nosotros y para nuestros hijos. Establecer límites. A lo que esto se refiere es que muchas veces necesitamos decir no. Muchas veces queremos quedar bien con otras personas o tal vez crecimos en hogares donde nuestros padres no tenían límites o no permitían que nosotros también pusiéramos nuestros límites. Entonces sabemos que hay personas que están con su tanque casi en vacío, empty, porque están haciendo tantas cosas que realmente es mucho agotamiento físico, emocional, psicológico, espiritual. Entonces el saber la importancia de descansar, el saber la importancia de no puedo hacer esto simplemente porque es demasiado, no tengo el tiempo. Estar 20 minutos al día en la naturaleza, hay muchos estudios que apoyan esto, el desconectarnos de la tecnología, los olores, lo verde, el sol, todas esas cosas influyen también. La importancia de comunidad y o conectarnos con nuestros seres queridos. Esto usualmente lo vemos que es más fortalecido en las mujeres que los hombres. Por eso los hombres tienden a tener más problemas de salud cardiovasculares, ¿no? Porque las mujeres no siempre, pero usualmente tienden a ser más sociales y hablar y procesar más cómo se sienten o si están teniendo una situación. Pero es bien importante, sean hermanas de nuestra iglesia, hermanos, esa coinonía, ¿no? Cada uno debe de tener personas con quienes tiene la confianza y pueden compartir y que después y conversaciones que edifiquen también, ¿no? Entonces eso es bien importante. Uno de los impactos más grandes de la pandemia ha sido que hemos estado aislados. Nuestros niños, muchos pues obviamente no pudieron ir a la escuela por meses. Entonces en el sistema escolar ya hace como, yo diría 1 mes, ya los estudiantes comenzaron a regresar a la escuela y los que hemos visto que han estado en el edificio ya se sienten mejor y sus calificaciones han subido. Entonces, sea que hemos decidido que nuestros hijos se queden virtual o no, simplemente es un ejemplo de que somos seres sociales y esa conexión con otros también es bien importante. Cuidar de nuestra alimentación también es bien importante. Comidas que sean altas en proteína, verduras, minimizar cosas con azúcar, que sabemos que pues es lo más rico, son los antojos más grandes, pero pues una vida balanceada, ¿no? Y el último, creo que es uno sumamente importante, que es limitar el uso de redes sociales y noticias. Algo que hemos visto es que
Los problemas de salud mental han incrementado mucho en los últimos años y en parte es porque somos expuestos a tanta información que nos es difícil el poder procesar tanto, ¿no? Entonces, los estudios concluyen que entre más tiempo estamos en las redes sociales, usualmente puede provocar muchas experiencias negativas en nosotros, y eso, el propósito de la enseñanza no es decir sí o no, pero es vivir una vida balanceada, ¿no? Y reconocer eso. Puede ser que sintamos eso de nuestros niños, ¿no? Que ellos quieran estar en la tecnología. Esto lo vemos más en estas generaciones, más que nosotros. Pero es bien importante también que nuestros niños tengan tiempo en naturaleza, compartimiento con familia y limitar las noticias. Porque todos los días podemos escuchar de situaciones que se están dando alrededor del mundo, y sí nos impactan y pueden incrementar temores que nosotros podemos tener. En esta noche quiero concluir con estos 3 versículos bíblicos. El 1 Corintios 15:57 dice: pero gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aunque yo sea débil, sabemos que Él es fuerte. Aunque nosotros seamos débiles, aunque batallemos y tengamos que rendir las mismas situaciones, no importando lo que estemos viviendo, finanzas, trabajo, familias, enfermedades, sabemos que nuestra confianza está puesta no en el hombre, pero que está puesta en el nombre de Jesucristo, en el poder de su nombre, en el poder de su sangre. Juan 8:32 nos dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad del Señor es la verdad, es de ahí donde tenemos que tomar las fuerzas, ¿no? El mundo no las puede dar porque no las tiene. Puede darnos ciertas cosas, la psicología nos puede ayudar hasta cierto límite, pero realmente el que es la verdad es el nombre de Jesús, es su palabra, son sus promesas. Y en Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis fe. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Entonces, mis hermanos, aunque nosotros seamos débiles, Él es fuerte. Aunque nosotros nos tengamos que humillar, que el nombre de Él sea exaltado. El orden del mundo es lo opuesto. El orden del mundo nos dice: nosotros somos primero y otros están detrás. La palabra del Señor dice que otros son primeros, que nosotros seamos de último. Es todo lo opuesto de las filosofías del mundo. Algo que quiero hacer en esta noche es quiero orar, que sea el Señor el que en este momento ministre de su paz. Señor, venimos delante de ti, levantando tu nombre en alto, Señor. Sabemos que tú eres el psicólogo de psicólogos, eres el maestro de maestros, Señor. Sabemos que tu nombre es poder. El nombre de Jesucristo es poder y hay autoridad en tu nombre, Señor. Sabemos que hay poder en tu sangre preciosa, Señor, que derramaste en la cruz del Calvario. Tú conoces cómo ha sido este último año y medio para cada uno de nosotros, Señor. Cada uno ha vivido circunstancias diferentes, hemos sido impactados diferentes, Señor. Pero yo me uno con todos mis hermanos en un mismo pensar, en un mismo sentir, como un mismo cuerpo, Señor. Y clamamos a ti, Maestro. Sabemos que si te conocemos a ti, conocemos a la verdad, Señor. Sabemos que delante de ti podemos ser débiles, Señor. Sabemos que nos postramos delante de ti, Señor. No tenemos todas las respuestas, mas tú las tienes, Señor. Traemos toda preocupación delante de ti sobre nuestra salud, la salud de nuestros hermanos en la iglesia, salud de personas que amamos en otros países, Señor. Traemos toda preocupación, situaciones financieras de trabajo, Señor. Cuando no cuadran los números al final del mes, pedimos que tú obres en lo sobrenatural, Señor, que tú abras, Señor, las puertas de los cielos, Maestro.
que podamos, Señor, testificar de tu provisión, Señor. Yo clamo por hermanos que tal vez en estos momentos se sienten tristes, se han sentido heridos, Señor, se han sentido acongojados, se han sentido acusados, se han sentido aislados del cuerpo del Señor. Señor, yo te pido que tú llegues en este momento a cada hogar, Señora, a cada persona que está escuchando, Maestro. Sabemos que tú vienes contra toda depresión, toda síntoma de depresión y ansiedad, Señor. Toda preocupación que tengamos sobre nuestros hijos, el futuro de nuestros hijos, Señor. Todo aquello que quiera atemorizarnos al ver un mundo tan liberal, Señor. Un mundo que dice tener tanto conocimiento, que acepta todo moralmente, Señor. Rendimos el futuro y el presente de nuestros hijos, Señor. Declaramos, Señor, que el futuro de nuestros hijos está en tus manos. Declaramos que nuestros matrimonios están en tus manos. Declaramos que los años venideros están en tus manos, Señor. Declaramos que situaciones internacionales en los países de Brasil, de India, de Colombia están en tus manos, Señor. Pelea por nosotros, Señor, en el ámbito espiritual, Señor. Todo aquello que se quiera levantar contra tu pueblo, todo espíritu de confusión, todo espíritu de desánimo, todo espíritu, Señor, que quiera dividir, Señor, al pueblo del Señor, venimos contra ello en el nombre de Jesucristo, Señor. Te damos las gracias, Señor. Te damos las gracias, Señor. Te agradecemos, Señor. Tú eres una torre fuerte, corremos hacia ti y encontramos descanso, Maestro. Gracias te doy por cada familia, por cada persona que está sintonizada hoy, Señor. Allégate a ellos en este momento, Señor, que cada persona pueda sentir la presencia del Espíritu Santo, Señor. Donde haya cansancio, Señor, trae nuevas fuerzas. Donde haya fatiga, Señor, trae descanso. Donde haya temor, Señor, trae esa paz que es sobrenatural. Gracias te damos, Señor. Lo pedimos, lo reclamamos, lo declaramos hecho, Señor, por el poder de tu nombre. Hermanos, les queremos dar las gracias por estar con nosotros y que Dios los bendiga.